Ok, las conclusiones es el hecho de reunir etapa 1 con etapa 4, etapa 2 con etapa 3. Ok, empezaremos con la parte más sencilla, que sería reunir o conjugar etapa 1 con etapa 4. Etapa 1, ¿en qué consiste? Etapa 1 es el hecho de suma de vectores, movimiento en una dimensión. Y pues prácticamente lo más relevante de etapa 1 es el hecho de suma de vectores. Como pudimos apreciar, en suma de vectores hay dos tipos de formas en las que se expresan. Uno sería en coordenadas polares. ¿Cómo podemos saber coordenadas polares? Porque están en grados sexagesimales. Y los otros, la forma más fácil de sumar vectores sería el hecho de tenerlos en coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares, ¿cómo es? Es en el eje X, en el eje Y. ¿Y esto cómo se puede ejemplificar? Se puede tener en el plano cartesiano. Como bien sabemos, este es el eje X y este es el eje Y. Ok. El hecho de poder cambiar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares se podría con una simple y sencilla formulita, por así decirlo, basada en el teorema de Pitágoras, la cual sería, si tenemos una fuerza, y estamos hablando de fuerzas, tendríamos que tener fuerza en X es igual a fuerza por coseno del ángulo, ya sea, no sé, por ejemplo, en este caso sería 200. El coseno del ángulo se cambiaría por coseno de 200. De igual forma, para las fuerzas en el eje Y se tendría fuerza por seno del mismo ángulo, igual sería fuerza por seno de 200. Y pues esto sería la forma de cambiar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Ok, ¿y cómo se podría esto conjugar con la dimensión, con la etapa número 4, perdón, que sería aplicación de las leyes de Newton? Y como bien sabemos, las leyes de Newton son: la primera, ley de inercia; segunda sería la ley de fuerza es igual a masa por aceleración; y la tercera, que sería fuerza de acción-reacción. Fuerza de acción-reacción, la tercera ley, acción-reacción. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si tenemos ejemplifiquemos como si fuera un suelo, como si fuera el piso, y tenemos aquí una caja. Por ejemplo, esta caja, no sé, pesaría 100 kilogramos. Tendría una masa de 100 kilogramos. No es lo mismo masa a peso. En física, la masa se le conoce a los kilogramos, las unidades de medición son los kilogramos, y la fuerza, que sería en este caso el peso, que es igual a la fuerza es igual a masa por aceleración, serían los 100 kilogramos multiplicarlos por una aceleración. En este caso la aceleración sería la gravedad. Ok, tenemos el objeto que tiene una masa de 100 kilogramos, y el suelo, aplicando la tercera ley de Newton, estaría repeliéndolo y aplicando una fuerza de igual magnitud y de sentido contrario. ¿A qué nos referimos con esto? Esto estaría aplicando una fuerza que sería 100 kilogramos por una aceleración, y sería la fuerza que estaría aplicando el suelo, por así decirlo, para que la caja no logre rebasar o tener una fuerza mayor que el suelo. Esto sería una aplicación de la ley de Newton. Otro ejemplo sería, por ejemplo, estarlo moviendo, ya sea con aceleración o a una velocidad constante. Podríamos moverlo horizontalmente, en paralelo a lo horizontal. Podríamos moverlo con un ángulo de inclinación, no sé, por ejemplo, 45 grados. Podríamos estarlo levantando, el cual sería el hecho de poder cargar todo el peso del objeto. En este caso serían una masa de 100 kilogramos. En Newton serían más o menos 980 newtons. Y si se estuviera haciendo en un ángulo de inclinación, no se estaría levantando el peso completo, se estaría levantando solamente una parte. Y ni la persona ni el suelo estarían cargando el peso real del objeto. ¿Y esto cómo lo podemos conjugar con la etapa número 1? Con la etapa número 1, que sería la suma de vectores. Pues como bien sabemos, en la etapa número 4, que es la aplicación de las leyes de Newton, y en todas las leyes de Newton, principalmente en las de fuerza es igual a masa por aceleración, se tienen más de una fuerza. ¿Por qué? Porque para empezar se tiene el peso que va dirigido hacia abajo. Se tiene la fuerza normal, que esta va dirigida en sentido contrario a donde se dirige el peso. Tendríamos, por ejemplo, una fuerza en un ángulo de 45 grados, que sería esta. Sería la fuerza resultante, y con esta fuerza resultante podríamos sacar coordenadas en el eje X y coordenadas en el eje Y. Y al tener tres fuerzas, ¿qué podríamos hacer? Claro que sería una suma de vectores. ¿Y esto cómo lo ejemplificamos? Con un simbolito. ¡Ay, qué bonito! Podríamos tener este simbolito,
y sería sumatorio. ¿Qué se entiende con sumatorio? El hecho de sumar todos los objetos, ya sea positivo o negativo. Y pues en sí eso sería la conjugación de etapa 1 con etapa 4. A continuación veremos etapa 2 con etapa 3.